Detente un momento, respira. Lo que estás a punto de escuchar no es una frase bonita ni una fórmula mágica. Es una verdad silenciosa que ha estado contigo todo el tiempo, esperando a ser reconocida. Una idea simple, pero poderosa. Cuando dejas de necesitar, todo empieza a llegar. No corras, quédate. Esto podría ser el principio de otra forma de vivir. Vivimos inmersos en una cultura que ha elevado el deseo a la categoría de virtud. Desde pequeños se nos enseña que hay que perseguir metas, alcanzar logros, anhelar siempre algo más. Se nos repite que quien no desea no avanza, que la ambición es señal de vitalidad y que sin ella simplemente se estanca el progreso. Pero en las corrientes espirituales más antiguas y profundas del mundo, encontramos una idea que choca de frente con esa lógica. Al no necesitar nada, lo atraemos todo. Esta afirmación parece desafiar la razón. ¿Cómo podría llegar algo a nuestra vida si no lo buscamos, si no lo anhelamos intensamente? ¿Cómo podemos alcanzar la abundancia si soltamos el deseo de tenerla? La mente condicionada por la lógica de causa y efecto reacciona con desconfianza. Pero esta paradoja contiene una verdad sutil y poderosa, una verdad que solo puede comprenderse cuando se experimenta desde la conciencia interior. El deseo, cuando se convierte en necesidad, proyecta una sensación de carencia. Querer intensamente algo implica, por naturaleza, que no se tiene. En ese acto de querer se activa una energía de escasez que tiñe nuestra percepción de la realidad. El presente se convierte en un simple tránsito, una sala de espera para un futuro imaginado en el que tal vez todo encajará. El deseo nos arrastra fuera del momento presente y nos deja atrapados en la ilusión de que la paz está siempre un paso más allá, justo detrás del siguiente logro, de la siguiente experiencia, de la próxima conquista. No es que el deseo en sí mismo sea negativo. Soñar, imaginar y proyectar forman parte de nuestra creatividad como seres humanos. El problema surge cuando confundimos el deseo con la fuente de nuestra plenitud. Cuando creemos que solo alcanzando eso que anhelamos podremos por fin estar en calma, nos encadenamos a una rueda interminable de insatisfacción. Nos volvemos dependientes de resultados, de validaciones externas, de circunstancias que escapan a nuestro control. Es en ese punto donde el deseo deja de ser un impulso natural del alma para transformarse en una prisión invisible. Las tradiciones espirituales han ofrecido, desde tiempos inmemoriales, una salida a esta trampa: soltar. Soltar no significa renunciar a la vida, ni convertirse en alguien apático o desconectado. Soltar es un acto interno de liberación. Es permitir que las cosas sean como son, sin imponer sobre ellas la carga de nuestras expectativas. Es actuar desde la plenitud, no desde la necesidad. Lao Tse, uno de los sabios más influyentes del pensamiento taoísta, expresó esta verdad con palabras que siguen resonando con fuerza milenaria. Si quieres ser pleno, déjate vaciar. Si quieres recibirlo todo, renuncia a todo. Este mensaje no invita a la inacción, sino a una forma distinta de relacionarnos con la experiencia. Cuando soltamos el deseo compulsivo de controlar, de obtener, de forzar resultados, creamos un espacio interno donde puede manifestarse lo verdaderamente esencial. Esa apertura es un terreno fértil donde la vida puede florecer sin obstáculos. Es como si el universo, al ver que ya no estamos interfiriendo, finalmente pudiera entregarnos lo que siempre ha querido darnos. Imagina por un momento un lago en absoluta quietud. Su superficie lisa refleja el cielo con una perfección imposible de lograr en aguas agitadas. Esta imagen es más que una metáfora. Es una representación simbólica del estado mental al que se nos invita.
Una mente serena, sin oleaje de deseos urgentes, puede reflejar la verdad sin distorsión. En esa quietud, la vida se revela tal como es, sin adornos ni ilusiones. Y es justamente en ese espacio de claridad donde ocurre lo verdaderamente milagroso. Incluso desde la ciencia contemporánea comienzan a surgir ecos de esta comprensión. Algunos postulados de la física cuántica sugieren que la observación afecta al fenómeno observado. En otras palabras, cuanto más deseamos controlar un resultado, más alteramos el flujo natural de los acontecimientos. Pero si observamos sin apego, si dejamos de intervenir desde la ansiedad, se abren posibilidades antes invisibles. Lo que parecía inalcanzable empieza a manifestarse de formas inesperadas, como si la vida se alineara por sí sola. Decir no necesito nada no implica un rechazo del mundo, significa vivir desde una completitud interna que no depende de lo externo para validarse. Uno puede disfrutar, desear, incluso aspirar, pero desde la libertad, no desde la esclavitud. La diferencia es sutil, pero transformadora. Una persona que no necesita impresionar es auténtica. Una persona que no necesita competir se vuelve generosa. Quien ha soltado la necesidad irradia una paz que no puede ser fingida. Esto no significa que todo llegue mágicamente sin acción, pero sí implica que nuestras acciones surgen desde otro lugar. No actuamos desde el miedo o la carencia, sino desde la presencia. Nos volvemos canales del flujo de la vida, no obstáculos. Y en ese estado, nuestras decisiones son más claras, más efectivas, más alineadas con nuestro verdadero propósito. Vivir sin necesitar no es lo mismo que vivir sin dirección. No es una renuncia al propósito, sino un reencuentro con él. Cuando soltamos las expectativas impuestas por la mente, empezamos a escuchar con claridad la voz del corazón. Descubrimos qué es verdaderamente importante para nosotros, qué nos mueve de verdad, y dejamos de correr tras cosas que no nos corresponden. Nos volvemos más livianos, más enfocados, más disponibles para lo que realmente importa. En un mundo que glorifica el esfuerzo, el control y la acumulación, este enfoque puede parecer casi subversivo, pero también es cada vez más necesario. La ansiedad, la insatisfacción crónica, el agotamiento espiritual que tantas personas sienten hoy, son señales claras de que algo en el paradigma dominante ya no funciona. Por eso, estas enseñanzas antiguas resuenan con nueva fuerza. Nos ofrecen una salida, no una evasión, sino un regreso a la calma, a la confianza, a la sabiduría de vivir desde el centro, no desde la periferia del deseo. Soltar no es fácil, requiere coraje, presencia, pero cuando damos ese paso, cuando nos atrevemos a dejar de necesitar, algo cambia, no afuera, sino dentro. Y desde ese cambio interno, todo lo demás empieza a ordenarse, como un lago que al calmarse empieza a reflejar el cielo. Esta es la paradoja del no desear, una verdad que no se aprende con la razón, sino que se encarna con la práctica. Una vez comprendida, transforma la manera en que caminamos por la vida. No necesitamos perseguir, solo abrirnos, estar presentes y permitir que lo que es verdaderamente nuestro llegue. Imagina un vasto desierto extendiéndose hasta donde alcanza la vista. La arena arde bajo el sol abrasador y el aire ondula con el calor. Un hombre camina solo por ese paisaje implacable. Su ropa está cubierta de polvo, sus labios resecos, su aliento entrecortado. Cada paso es un esfuerzo. Lleva horas, quizás días, en busca de un oasis, de un poco de agua, de sombra, de alivio. El deseo de encontrar ese oasis se ha convertido en su única motivación para continuar. Toda su atención está centrada en lo que todavía no tiene. Cada duna que supera le promete esperanza. Detrás de esta, piensa, debe estar lo que busco.
Pero siempre que alcanza la cima, la visión le decepciona. Lo que parecía un cuerpo de agua a lo lejos se desvanece como un espejismo. Y entonces sigue caminando, arrastrando los pies, alimentando su mente con la promesa de que lo encontrará si solo resiste un poco más. Sin embargo, a medida que avanza, su frustración crece, su cuerpo se agota y su fe comienza a resquebrajarse. El viajero no es solo un personaje perdido en la arena, es un símbolo. Representa a todo ser humano que ha vivido atrapado en la búsqueda constante de algo externo: amor, éxito, paz, reconocimiento. ¿Cuántas veces en la vida caminamos por un desierto interior, convencidos de que nuestra felicidad está justo más allá del siguiente esfuerzo? Creemos que, al cruzar una meta más, alcanzaremos la satisfacción. Pero como el oasis esquivo del viajero, esa promesa también suele desvanecerse en cuanto creemos tocarla. Este movimiento perpetuo hacia adelante, este impulso de alcanzar algo que parece siempre lejano, es la esencia del deseo descontrolado. En ese estado de carencia, la vida se convierte en una persecución interminable. Nunca estamos donde queremos estar, y cada logro se vuelve una nueva duna, con otra ilusión proyectada al fondo. El viajero en el desierto no solo busca agua, busca descanso, busca sentido, busca el fin de su angustia. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de continuar, el viajero decidiera detenerse? ¿Qué ocurriría si, vencido por el cansancio, simplemente soltara su carga, se sentara bajo la sombra parcial de una roca y cerrara los ojos? Esa decisión, que parece rendición, contiene en realidad la semilla de una transformación profunda. En el silencio del desierto, sin la distracción del movimiento, empieza a oír algo distinto. El viento que antes pasaba desapercibido ahora le acaricia el rostro con suavidad. El silencio que antes le parecía vacío se convierte en compañía. El cuerpo, liberado por un momento de la tensión del deseo, comienza a relajarse. En ese estado de quietud, la percepción se afina y es entonces, solo entonces, cuando sucede lo inesperado. Allí, no muy lejos, justo detrás de una elevación que no había notado antes, aparece el oasis. No se presenta como una visión ilusoria, sino como una realidad tangible. Agua clara, palmeras que ofrecen sombra, el sonido de la vida que brota donde antes solo había arena. El viajero se acerca con incredulidad, se arrodilla, bebe, respira, y en ese instante comprende una verdad que cambiará para siempre su manera de habitar el mundo. No fue la búsqueda desesperada lo que trajo el oasis, fue la quietud, la pausa. Fue el acto de soltar. Solo cuando dejó de correr tras la promesa, ésta se materializó frente a él. No como un premio por su esfuerzo, sino como una revelación de lo que ya estaba allí, pero que no podía ver mientras lo cegaba el deseo. Esta historia, aunque simbólica, resuena con una verdad que muchos han descubierto en momentos de crisis, de agotamiento o de rendición. A veces, lo que más anhelamos no aparece cuando lo perseguimos con obsesión, sino cuando soltamos el control. Cuando dejamos de insistir, cuando dejamos de manipular, cuando permitimos que la vida nos encuentre en vez de intentar forzarla. La rendición del viajero no es una derrota, es una forma más profunda de inteligencia, es una rendición activa, no pasiva. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar desde otro lugar, desde la confianza, desde la apertura, desde la disposición a ver lo que ya está presente y no lo que nuestra mente nos dice que debería estar. La experiencia del viajero también revela otra capa de comprensión. La persecución no solo es física o externa, también ocurre en el interior. Podemos estar sentados en completa inmovilidad y, sin embargo, estar corriendo por dentro.
La mente agitada salta de un deseo a otro, el corazón, inquieto, se aferra a ideales inalcanzables. Incluso en medio del silencio, la tormenta interna puede impedirnos ver el oasis que siempre ha estado allí. Por eso, el acto de detenerse no es solo físico, es un gesto interior. Es decirle a la mente, basta. Es decirle al deseo, ahora no. Es aprender a escuchar sin ruido, a observar sin juicio, a sentir sin expectativas. En ese espacio interno de apertura, el alma encuentra su verdadera fuente de nutrición. No es coincidencia que muchas tradiciones espirituales consideren el desierto como un lugar de revelación. Moisés, Jesús, los místicos del Islam y del cristianismo, todos pasaron por el desierto no solo como un espacio físico, sino como símbolo del vacío que precede a la verdad. En ese espacio árido y solitario, donde nada puede ser forzado, donde todo deseo se estrella contra la inmensidad del silencio, se abre la posibilidad de encontrarse con lo esencial. La historia del viajero es una invitación a revisar nuestra forma de buscar. No se nos pide que renunciemos a nuestros anhelos, sino que los transformemos, que dejemos de perseguir y empecemos a permitir, que soltemos la tensión del esfuerzo y escuchemos con atención lo que el presente ya contiene. Hay momentos en los que la vida misma nos obliga a detenernos. Una pérdida, una enfermedad, una crisis personal puede derrumbar nuestras estrategias de control. Y en esa caída descubrimos que debajo de todas nuestras construcciones mentales había un suelo firme, una presencia tranquila, un oasis que no habíamos notado. Pero no siempre necesitamos esperar a que la vida nos detenga. Podemos elegir detenernos, podemos, como el viajero, rendirnos conscientemente, no como señal de debilidad, sino como el acto más profundo de sabiduría. Detenerse es un arte que requiere valor. En un mundo que celebra la prisa, la acción y el logro, sentarse en silencio puede parecer inútil. Pero en esa inutilidad aparente se esconde un poder que transforma, porque cuando dejamos de buscar, empezamos a ver. Y cuando empezamos a ver, comprendemos que lo que anhelábamos no estaba tan lejos, ni era tan inalcanzable. Simplemente estaba esperando que estuviéramos listos para recibirlo. El viajero encontró el oasis cuando dejó de perseguirlo. Así también nosotros podemos encontrar la paz, el sentido, la abundancia, cuando dejamos de correr y nos abrimos a lo que ya es. Porque el verdadero viaje no es hacia afuera, es hacia adentro. Y en ese regreso, todo lo que parecía lejano empieza a acercarse, lo que parecía perdido comienza a revelarse. Así, el desierto deja de ser un castigo y se convierte en un lugar sagrado. No porque cambie su geografía, sino porque nosotros cambiamos nuestra manera de habitarlo. El silencio ya no asusta, la soledad ya no pesa, el vacío ya no duele. Porque en ese vacío hemos descubierto que la vida, cuando no la forzamos, nos entrega exactamente lo que necesitamos. Ni más, ni menos, justo a tiempo, justo en el centro del ser. El acto de rendirse ha sido malinterpretado por mucho tiempo. En el lenguaje común, rendirse suele estar cargado de connotaciones negativas. Fracaso, derrota, debilidad. En una sociedad que valora la conquista, la perseverancia y el dominio, detenerse o soltar parece sinónimo de resignación. Sin embargo, en el ámbito de la sabiduría interior, rendirse tiene un significado completamente distinto. Es, en realidad, uno de los gestos más poderosos del alma. La rendición de la que hablan las tradiciones espirituales no es una renuncia al vivir, sino una renuncia al esfuerzo de controlar aquello que no nos corresponde. Es soltar el intento constante de forzar la realidad para que se ajuste a nuestras ideas, a nuestros deseos, a nuestras necesidades. Es aceptar que la vida tiene su propia inteligencia, su propio ritmo.
y que no siempre está alineado con nuestras expectativas personales. En esa aceptación comienza la verdadera transformación. Hay una gran diferencia entre luchar y fluir. Cuando luchamos contra lo que es, nos agotamos. Nadamos contra la corriente, perdemos energía, nos volvemos rígidos. Cuando fluimos con la vida, participamos activamente de su movimiento sin resistirlo. Esta es la esencia de la rendición: estar disponibles, atentos, abiertos a lo que ocurre, incluso si no se parece a lo que habíamos imaginado. La verdadera rendición no nace del cansancio físico ni de la desesperanza emocional. Nace de una comprensión clara que el control es una ilusión. Podemos tomar decisiones, podemos actuar con responsabilidad, pero nunca podremos determinar con exactitud cómo se desarrollarán los acontecimientos. Rendirse, entonces, es reconocer ese límite con humildad y dejar espacio para que la vida actúe. Muchos de los grandes descubrimientos interiores llegan en el momento en que alguien se cansa de empujar, cuando, después de intentarlo todo, ya no queda más por hacer. Es en ese instante de vacío, cuando uno suelta las armas del ego y cae de rodillas, que algo nuevo se revela. Ese momento, que desde afuera podría parecer el colapso de una voluntad, es en realidad la apertura de una conciencia más profunda. Pensamos que somos los que conducimos nuestra vida, pero en realidad, muchas veces somos conducidos por patrones inconscientes, por apegos, por miedo. La rendición rompe esa dinámica. Nos saca de la mente reactiva y nos devuelve al cuerpo, al corazón, al presente. Cuando dejamos de pelear contra la corriente de la vida, comenzamos a escuchar lo que antes no podíamos oír. Descubrimos mensajes sutiles, oportunidades inesperadas, sincronicidades que antes pasaban desapercibidas. Esta sabiduría ha sido repetida a lo largo de los siglos. En el cristianismo místico, Meister Eckhart enseñaba que el alma debía vaciarse de todo para poder llenarse de Dios. En el budismo se habla de la no resistencia como el camino hacia la liberación del sufrimiento. En el taoísmo se describe la acción sin esfuerzo como una danza con el universo. Todas estas tradiciones coinciden en un mismo punto. La plenitud no se alcanza tomando, sino soltando. Rendirse no significa perder la capacidad de actuar, significa que nuestras acciones surgen desde otro lugar. Ya no actuamos por desesperación, por ansiedad, por presión. Actuamos desde la quietud interior, desde una claridad que no necesita justificar nada. Es una acción limpia, desapegada, libre de obsesión por los resultados. En ese estado, paradójicamente, nuestras decisiones son más efectivas, porque no están contaminadas por el miedo o el ego. Es importante comprender que el apego a los resultados es uno de los principales obstáculos para la rendición. Cuando actuamos esperando que todo salga exactamente como planeamos, estamos en una posición de rigidez, pero la vida rara vez responde a nuestros planes tal como los concebimos. Cuando los resultados no se ajustan a nuestras expectativas, sufrimos. Sentimos frustración, enojo, decepción. En cambio, cuando nos entregamos al proceso, sin exigir que sea de una forma concreta, podemos recibir lo que llega con gratitud, con humildad, incluso con asombro. La rendición abre la puerta a una relación más íntima con el misterio. Nos libera de la idea de que debemos entenderlo todo, controlarlo todo, resolverlo todo. Nos recuerda que hay una inteligencia mayor que opera en el trasfondo de los acontecimientos. Podemos llamarla universo, conciencia, Dios, Tao, no importa el nombre, lo esencial es comprender que no estamos solos, que no cargamos con todo el peso de la existencia, que podemos descansar en algo más grande. Hay momentos en la vida en que no rendirse es, en realidad, una forma de autoagresión. Insistir, empujar,
Forzar una situación que claramente no fluye termina por desgastarnos emocional y físicamente. Puede tratarse de una relación que no se sostiene, de un proyecto que no avanza, de una expectativa que nos oprime. Nos decimos que no debemos rendirnos, que debemos persistir, pero no distinguimos la diferencia entre la perseverancia nacida del amor y la obstinación nacida del miedo. Rendirse, en esos casos, es una forma de respeto por uno mismo. Es decir, esto ya no me sostiene y está bien soltarlo. La rendición también nos humaniza, nos recuerda que no todo depende de nuestra voluntad, que somos vulnerables, imperfectos, limitados, y que esa vulnerabilidad no es una falla, sino una puerta. Una oportunidad para dejar de jugar el papel del que todo lo puede y empezar a ser simplemente lo que somos. Desde esa honestidad nace una fuerza distinta, la fuerza de lo real. No es la fuerza del que domina, sino la del que se ha reconciliado con su propia verdad. Aceptar que no sabemos, que no podemos controlar todo, nos conecta con los demás desde un lugar más auténtico. Nos volvemos más compasivos, más abiertos, más disponibles. Ya no necesitamos aparentar que tenemos todas las respuestas. Ya no necesitamos demostrar nada, simplemente estamos presentes y eso basta. Curiosamente, cuanto más nos rendimos, más recibimos, no porque la rendición sea una estrategia, sino porque abre un canal que estaba bloqueado por la tensión. Cuando dejamos de cerrar los puños, podemos recibir. Cuando dejamos de luchar con la vida, esta comienza a cooperar con nosotros. Es un movimiento natural, silencioso, casi invisible, pero profundamente eficaz. Rendirse es confiar, es en última instancia un acto de amor. No un amor romántico o idealizado, sino un amor profundo por la vida tal como es. Es decirle sí a lo que ocurre, incluso cuando no lo entendemos. Es abrazar lo desconocido sin temerle, caminar con los ojos abiertos, sabiendo que lo esencial no está en controlar el camino, sino en recorrerlo con atención. Cada persona tiene su propio momento de rendición. No se puede forzar. Llega cuando llega, a menudo después de mucho intentar, de mucho correr, de mucho resistirse. Y cuando llega, no es un momento dramático. Es una suave comprensión, una voz interna que dice, ya está bien, puedes soltar, puedes confiar. Ese es el poder de la rendición. No impone, no empuja, no exige, solo muestra. Y en esa muestra nos revela un camino más amable, más profundo, más verdadero. Uno que no depende del deseo ni del esfuerzo, sino de la presencia. Un camino donde, al soltar lo que creíamos indispensable, descubrimos lo que realmente importa. El vacío, solo mencionarlo provoca incomodidad. En el lenguaje cotidiano, el vacío se asocia con pérdida, con ausencia, con nada. Nos han enseñado a temerlo, a llenarlo a toda costa. Lo llenamos con ruido, con compromisos, con objetos, con relaciones, con pensamientos. La sola idea de quedarnos vacíos nos parece amenazante, como si estuviéramos al borde de la desaparición. Sin embargo, desde la visión espiritual más profunda, el vacío no es un abismo que nos traga, sino un útero que nos gesta. Es el espacio sagrado donde todo lo nuevo nace. El vacío no es un lugar desprovisto de significado, es un campo fértil de potencial. Es el silencio antes de la música, la hoja en blanco antes del poema, la quietud antes del movimiento. En muchas tradiciones místicas, el vacío no es el final, sino el origen. Todo lo que existe ha emergido de él. El universo mismo, según nos dicen tanto la ciencia como la filosofía ancestral, surgió de una gran nada que contenía en sí todas las posibilidades. Pero para acceder a ese poder creador del vacío, primero debemos atravesar el miedo que lo rodea.
Debemos mirar de frente esa sensación de incomodidad que surge cuando el mundo exterior se calla y ya no hay distracciones que sostengan nuestra identidad. Nos encontramos con nosotros mismos en estado puro, sin los adornos del personaje, sin las máscaras, sin las justificaciones. Es entonces cuando muchas personas se sienten perdidas. Pero esa pérdida no es real, es solo la disolución de lo falso. El vacío es el momento de transición entre lo que fue y lo que será. Es un punto de silencio entre dos respiraciones. Es el espacio entre los latidos del corazón. Nos resulta incómodo porque estamos acostumbrados a la acción, al movimiento, a la certeza. El vacío, en cambio, no da respuestas inmediatas, no nos ofrece un plan, solo nos invita a estar, a permanecer, a confiar. Y eso requiere una forma distinta de fortaleza, la capacidad de no hacer nada cuando todo dentro de ti quiere correr. Lao Tse describió el vacío como un pozo inagotable, siempre disponible, lleno de posibilidad. No es un lugar muerto, sino dinámico. Está cargado de energía, de potencial no manifestado. Solo que no se impone, no grita, no fuerza, espera a que estemos listos para recibir desde un lugar nuevo. En el corazón del vacío no hay urgencia, no hay prisa, no hay necesidad de definición. Es un espacio de pureza, donde todo puede nacer sin la presión de encajar en un molde. En ese espacio podemos escuchar con más claridad que nunca la voz interior. No la voz del ego, que busca validación, sino la voz del alma, que simplemente es. La mente no entiende el vacío porque no puede controlarlo. Por eso intenta llenarlo con pensamientos, con planes, con suposiciones. Pero la sabiduría no nace del exceso de pensamiento. Nace del silencio, del contacto profundo con aquello que no tiene forma. Es por eso que los sabios de todas las culturas se han retirado, en algún momento, al silencio, a la soledad, al vacío. No como una huida del mundo, sino como un regreso a la fuente. En la tradición budista, este espacio se llama Shunyata. No significa la nada, sino la vacuidad de forma fija. Todo es impermanente, todo está en constante transformación. Al comprender esto, dejamos de aferrarnos, dejamos de intentar definirnos por lo que tenemos o por lo que hacemos. En el vacío nos descubrimos como conciencia pura, sin forma, sin estructura, sin necesidad de afirmarse en nada externo. Esta experiencia no siempre es agradable al principio. El ego se resiste, quiere aferrarse a algo, cualquier cosa, que le dé sentido, pero si nos mantenemos presentes, si atravesamos ese umbral sin correr, algo profundo empieza a cambiar. El vacío se vuelve hogar, ya no es el lugar del exilio, sino el lugar del nacimiento. No estamos solos, estamos con nosotros mismos, en el sentido más amplio y real que puede existir. Es en este estado donde surge la creatividad verdadera, no una creatividad forzada por la necesidad de producir, sino una expresión espontánea de la esencia. Las ideas fluyen sin esfuerzo, las soluciones aparecen sin pensarlas, los vínculos se limpian de expectativas. La vida se simplifica, no por limitación, sino por claridad. El vacío no nos resta, nos revela. A nivel emocional también ocurre una transformación. Descubrimos que muchas de nuestras angustias venían de intentar llenar lo que no necesitaba ser llenado. El vacío interior no era un defecto, era un espacio sagrado esperando ser habitado con conciencia. No se trataba de llenarlo con estímulos, sino de entrar en él, abrazarlo, respirarlo y descubrir que no dolía como imaginábamos, al contrario, liberaba. En el mundo actual, lleno de estímulos, asumir el vacío es un acto revolucionario.
En lugar de buscar más, optamos por detenernos. En lugar de reaccionar, decidimos observar. En lugar de correr, elegimos estar. Esa elección nos devuelve el poder, porque solo en el vacío podemos elegir desde la verdad y no desde la costumbre. Solo en el vacío vemos lo que realmente queremos, lo que verdaderamente importa. No es casual que los grandes saltos de conciencia ocurran en momentos de ruptura. Una pérdida, un cambio repentino, un silencio impuesto por la vida. Esas experiencias nos sumergen en el vacío y aunque al principio sentimos miedo, luego descubrimos que allí hay algo inmenso esperando por nosotros. No respuestas cerradas, sino una nueva forma de estar vivos. Incluso en el dolor, el vacío puede ser guía, porque en el fondo del sufrimiento hay un espacio donde todo se disuelve. Si tenemos el coraje de llegar hasta allí, sin buscar salidas rápidas, descubrimos que el dolor también puede vaciarse, no como negación, sino como entrega. La emoción intensa, cuando se atraviesa sin resistirla, se transforma. El vacío la contiene, la abraza, la integra, y luego, sin aviso, se desvanece. El vacío, entonces, no es un enemigo, es un maestro. No enseña con palabras, sino con presencia. No exige, pero transforma, nos devuelve a lo esencial. Nos recuerda que no somos nuestras posesiones, nuestros logros, nuestros títulos. Somos conciencia habitando un cuerpo, experimentando la vida. Y desde ese lugar no necesitamos tanto, solo espacio, silencio, solo estar. Al comprender esto, empezamos a vivir de otra manera. Nos volvemos más atentos, más sensibles, más libres. Ya no buscamos llenar cada momento, permitimos que los espacios respiren, permitimos que el silencio hable, permitimos que el misterio tenga un lugar en nuestras vidas y en esa apertura todo cambia. Volver al vacío no es volver a la nada, es volver al todo, al origen, a la fuente. Desde allí, cada acto cobra sentido, no por lo que logramos, sino por la conexión desde la cual lo hacemos. Lo simple se vuelve profundo, lo cotidiano, sagrado. El vacío nos da una nueva mirada, no necesitamos más, necesitamos menos. Menos interferencia, menos ruido, menos lucha, y entonces lo verdaderamente esencial aparece, no lo traemos nosotros, se revela solo. Así como una semilla necesita oscuridad para germinar, también nosotros necesitamos del vacío para renacer. Es en ese espacio sin forma donde se gestan las transformaciones más verdaderas. No tenemos que temerle, solo aprender a habitarlo porque en su silencio la vida vuelve a hablar. Después de explorar el deseo, la rendición y el vacío, llegamos al corazón de lo que podría llamarse la danza con la vida, la acción sin esfuerzo. A primera vista, este concepto parece una contradicción. ¿Cómo es posible actuar sin esfuerzo, moverse sin intención, lograr sin perseguir? Y sin embargo, es justamente esa paradoja la que nos abre la puerta a una forma más armónica y profunda de estar en el mundo. En el taoísmo, esta sabiduría recibe el nombre de Wu Wei, que se traduce como no acción o acción sin esfuerzo. Pero no se trata de inactividad ni de apatía. Es una acción que nace de la conexión con el flujo natural de las cosas, una acción que no se opone, que no fuerza, que no lucha contra el momento presente. Es actuar desde la alineación interior, desde una serenidad que permite que lo que debe suceder, suceda. En la práctica, esto significa que cuando estamos en sintonía con la vida, nuestras acciones no nacen de la ansiedad ni del miedo. No respondemos por impulso ni desde la necesidad de controlar. Respondemos desde la presencia. Hacemos lo que hay que hacer, pero sin el peso de la expectativa. Nos movemos, pero sin nadar contra la corriente. Actuamos, pero sin el agotamiento que proviene de querer forzar los resultados. Una hoja que cae de un árbol no lucha con el viento.
El río no pelea con las rocas. El sol no se esfuerza para brillar. La naturaleza entera se mueve sin esfuerzo, obedeciendo una inteligencia que no proviene de la voluntad individual, sino del orden profundo del universo. Nosotros también somos parte de ese orden, pero lo olvidamos. Nos enseñaron a imponernos sobre la vida, a controlarla, a empujarla en la dirección que creemos correcta, y así nos desconectamos de esa corriente invisible que ya sabe hacia dónde ir. Recuperar esa conexión no significa abandonar nuestros sueños o nuestras responsabilidades. Significa cambiar el lugar desde el que actuamos. En lugar de actuar desde el tengo que, empezamos a actuar desde el estoy listo. En lugar de empujar, dejamos que el momento nos indique cuándo avanzar. La vida no se detiene, pero sí nos ofrece pausas, espacios, señales. Estar atentos a esas señales es parte del arte de fluir. En este estado de acción sin esfuerzo, incluso los desafíos se viven de otra manera, no como obstáculos que deben vencerse, sino como partes naturales del camino. No se trata de evitar las dificultades, sino de dejar de resistirlas. Lo que se resiste, persiste. Lo que se acepta, se transforma. Algunas personas experimentan esta fluidez en momentos muy simples, cuando están completamente sumergidas en una actividad que aman, cuando pierden la noción del tiempo escribiendo, cocinando, caminando, creando. En esos instantes no hay lucha. Hay presencia, no hay presión, solo movimiento. Eso es Wu Wei, eso es actuar sin esfuerzo. Para llegar a este estado no hace falta cambiar de vida ni mudarse a una montaña. Hace falta cambiar la relación que tenemos con el presente. Y esa relación solo se transforma cuando soltamos el deseo de imponer nuestra voluntad sobre todo. Cuando en lugar de preguntarnos ¿cómo consigo lo que quiero?, comenzamos a preguntarnos ¿qué quieren hacer a través de mí en este momento? Rumi, una vez más, lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. No te muevas como te hace moverte el miedo. Muévete como te hace moverte el amor. Cuando actuamos por miedo, nuestras decisiones están teñidas de urgencia, de autoengaño, de control. Cuando actuamos desde el amor, desde la confianza, desde la calma, nuestras decisiones tienen otra calidad. No se trata solo de lo que hacemos, sino de desde dónde lo hacemos. Esta forma de vivir no se logra de un día para otro, es una práctica, una forma de atención que se cultiva paso a paso. Es una invitación a dejar de vivir en guerra con el momento presente y comenzar a colaborar con él, a dejar de pensar que todo debe ser difícil para ser valioso, a confiar en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando no entendemos sus formas. Fluir con la vida no es rendirse pasivamente, es participar conscientemente del movimiento del universo, es caminar sin peso, es soltar la necesidad de que todo tenga un resultado inmediato, es aprender a disfrutar del proceso, aun cuando el destino no esté del todo claro. Y sobre todo, es recordar que no estamos aquí para forzar la vida, sino para vivirla plenamente. Al comprender esto, el camino se vuelve más ligero, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejamos de añadirles la carga de la resistencia. Nos volvemos más flexibles, más atentos, más sabios, y en esa flexibilidad encontramos una fuerza nueva, no la fuerza de quien domina, sino la de quien confía. Así como el río encuentra su camino entre las piedras, así como el árbol se adapta al viento sin quebrarse, nosotros también podemos aprender a movernos con la vida y no contra ella. Podemos aprender a actuar con menos esfuerzo y más intención, con menos control y más presencia, con menos miedo y más apertura. Y ahora, si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido en algún momento del camino que estás listo para soltar la lucha y comenzar a fluir, este es tu momento.
No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas dar un paso, por pequeño que sea, hacia esa rendición activa, hacia ese silencio fértil, hacia ese fluir con la existencia que no exige nada más que tu presencia consciente. Si este contenido te ha inspirado, si ha tocado una parte de ti que necesitaba escuchar estas palabras, te invito a que no lo guardes solo para ti. Compártelo. Comenta cómo esta enseñanza ha impactado tu forma de ver la vida. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque este es solo el comienzo de un camino más profundo, más libre, más verdadero. Y si sientes que alguien que amas necesita escuchar esto, envíaselo. A veces, una sola frase puede cambiar el rumbo de una vida. Este espacio es más que un canal, es una comunidad de almas que han decidido dejar de correr y empezar a estar. Aquí, cada palabra es una pausa, cada video es un puente hacia lo esencial. Estás invitado a caminar con nosotros, sin prisa, sin esfuerzo, con el corazón abierto. Hasta el próximo encuentro, que el silencio te hable, que el vacío te nutra y que la vida te lleve suavemente hacia donde siempre has pertenecido.